Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Mente Abierta. El motivo del video es en sí para darles a conocer al piranesi ruso, Pavel Shilingovsky. Retrató un suceso que ocurrió en 1921 a 1923. Algunos bocetos. Este hombre, pintor, artista gráfico, grabador y educador, representante del neoclasicismo y los estilos modernos, obtuvo la educación artística en las escuelas de las artes de Odessa entre 1895 y 1900. En 1901 fue admitido en la Escuela Superior de Arte con la Academia de Bellas Artes de San Petersburgo. El grabado fue lo que se convirtió en su foco de interés artístico. Creó muchas series de paisajes, pero el trabajo que les estaré mostrando es el llamado San Petersburgo en ruinas. La traducción nos cuenta lo siguiente: los desastres, la guerra, los disturbios y los incendios, los brotes, las explosiones y las revoluciones de las personas siempre dejaron especialmente huellas e impresiones en las grandes ciudades, dando una imagen grandiosa y a veces pequeña, pero llena de horror y tragedia. Roma, Alemania, Inglaterra, Francia experimentaron estos terribles y graves momentos. Algunos perecieron irremediablemente, otros revivieron y florecieron nuevamente. Estalló la Guerra Mundial de 1914 y detrás de ella la Gran Revolución Rusa. Se produjo un terrible huracán y el norte de Palmira, entre comillas, que descansó pacíficamente durante 2 siglos a orillas del Neva, fue uno de los principales escenarios de elementos furiosos y tal vez los terrores de la destrucción. El frío y el hambre se reflejaron especialmente en él. Todo esto es vital, vivo y al mismo tiempo majestuoso y hermoso, como el glorioso cantante de la antigua Roma piranesi, a quien inspiró Pavel Shilingovsky, uno de nuestros cantantes y poetas de San Petersburgo, gestionando una serie de dibujos y grabados con talento, ambos representando un mundo en ruinas, con estructuras en ruinas, invadidas por la vegetación. Teniendo en cuenta que estos bocetos datan de 1921 a 1923, la devastación es bastante extraña. Según tengo entendido, las ruinas se atribuyeron a la Primera Guerra Mundial de 1921-1923. San Petersburgo arruinado hasta el punto presentado claramente no era parte de mi educación. Tampoco he visto ninguna fotografía de la misma fecha para respaldar las imágenes presentadas anteriormente. Para ser sincero, estos bocetos me recuerdan una mezcla de incendios urbanos con algunas ciudades de lodo. Y si estos grabados de Shilingovsky fueron realizados en estas fechas tan recientes, claro que está presente la fotografía. Por lo tanto, ¿dónde están las fotografías que coinciden con estos grabados en madera de Shilingovsky? ¿Por qué no hay una foto de Shilingovsky? Era tan importante y alimentó una galaxia de artistas gráficos sobresalientes. ¿Realmente estaba vivo en el siglo XX? Si esto es realmente San Petersburgo en la década de 1920, algo está muy mal. O hay algo que no se nos dice de San Petersburgo de los años 20. En las imágenes de Shilingovsky hay 2 de Lituania, e históricamente hubo una guerra polaco-lituana que se extendió desde la primavera de 1919 hasta noviembre de 1920. Pero tenemos otra guerra polaco-lituana teutónica
que ocurre en 1409 y 1411. Quiero pensar que estos grabados son en realidad un acontecimiento aún más antiguo. La persona que les voy a dar a conocer, un hombre llamado Charles Louis Clerisson, 1721-1820. Wikipedia nos da informes de él como arquitecto, dibujante, anticuario y artista de origen francés. Una de las principales autoridades en la materia de la arquitectura y las ruinas romanas en Italia y Francia. Parece agregar a sus ruinas a alguna gente transitando entre estos enormes edificios que no parecen estar resguardados por algún tipo de gobierno, sino que parecen estar abandonados, por lo que podríamos decir que incluso había gente habitándolos. ¿Qué tan informada estaría esta gente sobre su pasado? Podemos ver montones de rocas apiladas por aquí y por allá. Son realmente masivas, lo que hace que uno se pregunte cómo fue la construcción de estos edificios. Porque si fueron construidos con métodos tan simples como los que nos enseñan, creo que presentan demasiada precisión. Muchos de estos edificios ya están invadidos por la naturaleza. Crecen ramas entre sus paredes. Claro que la gente que está dibujada hacen un contraste muy grande con los edificios, porque ni siquiera nos da una idea de cómo y qué herramientas realmente utilizaron. Estamos hablando aquí de bloques de aproximadamente 1 tonelada en adelante. Podemos ver que la mayoría de las entradas son realmente enormes. ¿Tendrán realmente estos edificios miles de años en el lugar? Las vistas son de diferentes lugares, algunas son en Roma, algunas de Nápoles, de Francia. A estos hombres les llaman caprichos porque creen que se empeñaban a dibujar este tipo de edificios exageradamente grandes. Pero sin embargo es una constante que todos ellos están dibujando. Son más de 10 artistas caprichos los que he seguido hasta el momento, que puede haber más. Todos están representando edificios realmente altos, muy grandes, exageradamente grandes para estas personas. Si estos edificios realmente vienen de la época romana, es como si la arquitectura hubiese involucionado, porque estos edificios son megalíticos y sin embargo parece que los romanos los trabajaban a la perfección. Solo mira cuánto detalle agregan a la construcción, como si cada pieza fuese construida en serie. Es decir, aquí no estamos viendo un trabajo mal hecho, sino que se ve claramente cómo fue una obra construida por arquitectos de calidad, por trabajadores de calidad. Muchos de los lugares representados se han podido identificar recientemente, pero no todos. Muchos de ellos quizás ya no existen y por lo tanto les atribuyen una imaginación creativa. Sin embargo, todos estos hombres, artistas caprichos, son consistentes en representar arquitectura colosal. Muchos de estos edificios invadidos por el barro, hechos trizas en ocasiones. Creo que para la gente que construyó esos edificios, realmente construir de esta forma no era ningún problema, porque podemos ver la misma arquitectura colosal en cada uno de los edificios, y todos ellos resaltan por la perfección. Aún estando en ruinas, son realmente deslumbrantes. Todos los artistas caprichos tienen una constante y es representar el arco de Constantino, y en cada representación podemos ver lo hundido que estaba. Yo he calculado de unos 2 a 3 metros enterrado en el barro.
¿Qué pasó aquí? ¿Será que podemos hablar de un tipo de licuefacción? El señor Charles Louis Clerisot se cuenta que él tenía clientes como Catalina la Grande y Thomas Jefferson. Lo que me recuerda, Catalina la Grande es la misma que derrotó a Pugachev, del que se dice fue el último Khan en Tartaria. Marca el inicio de la decadencia de este enorme imperio. Por lo que estamos hablando aquí de personajes que vivieron en eventos realmente cruciales en la historia. ¿Será que esta involución arquitectónica y de muchos aspectos viene partiendo desde la época medieval? Regularmente estos señores, artistas caprichos, tenían varias carreras en su haber. Principalmente eran arquitectos, por lo que puedo comprender el por qué les llamaba tanto la atención estas ruinas. Quizás ellos mismos se hacían las mismas preguntas en cuanto a la obra arquitectónica que tenían enfrente. Preguntas de cómo levantaron semejantes megalitos de 1 tonelada en adelante y con qué herramientas. Sé que muchos de ellos incluso estudiaron la historia de la arquitectura buscando respuestas. Quizás ellos en su época tuvieron acceso a libros que hoy en día sería muy difícil para nosotros, dado los siglos que ya han pasado. Charles Clerisot nace en París y en 1746, ya tenía 25 años, se ganó un premio en un concurso de arquitectura. Este premio incluía una beca para estudiar en Roma. Ahí se convierte en residente de la Academia Francesa de Roma, donde tenía como instructor al pintor de ruinas Giovanni Paolo Panini. También entabló amistad con Giovanni Battista Piranesi, por lo que en 1752 los tres emprenden un viaje de bocetos a la Villa Adriana, y se relata que incluso antes de empezar a dibujar los tres tuvieron que cortar, quemar la maleza. Acechaban incluso colonias de serpientes y escorpiones venenosos. Por cierto, esta civilización parece haber sido fan de las pirámides y de los obeliscos. Es momento de que conozcan a Carlo Bozzoli. Nos muestra Crimea, 1840-1842. De origen italiano, recorre toda la península en 1842. Su trabajo dio como resultado la publicación de un álbum de fotografías de la región, allá por 1856. Hermosos paisajes y lugares de interés de Crimea. Dichas litografías reflejan muchos de los monumentos de Crimea, muchos de los cuales podemos ver cómo es que no han sobrevivido hasta nuestros días. Aquí tenemos la tumba de Mitrídates. Resulta que todavía debe haber una mazmorra, pero no está oficialmente allí. Aquí tienes la fortaleza genovesa en Sudak. Esta hermosa vista es de Cafa Feodosia. Por ahí puedes ver algunas ruinas de antiguos edificios claramente. Fortificaciones genoveses, Chufut Kali. Y por lo tanto ahí tenemos las ruinas de dichas fortificaciones genoveses. Estas son las ruinas de una iglesia cristiana primitiva. Y aquí los restos de fortificaciones genoveses en Inkerman. A esta litografía le llamó pasamontañas.
En la cima de estas montañas podemos ver los restos de muros totalmente destruidos. Esta litografía llamada Vista de Balaclava desde el lado de las fortificaciones genovesas. Aquí los restos de los antiguos queronesos en Sebastopol. Aquí vemos la estepa entre Perekop y Simferopol. Como puedes apreciar, se pueden observar algunos montículos escitas esparcidos por todo el lugar. Este edificio, el fuerte de San Nicolás. Quizás muchos de los dibujos te recordarán a Giovanni Battista Piranesi, quien también pintó ciudades destruidas y muy similares a estas litografías, solamente que en Europa. Litografías muy extrañas sobre la guerra y por qué hay una naturaleza muy diferente en ellas. Podemos ver claramente cómo la región tiene áreas naturales muy diferentes. Podemos ver un lugar más verde, bosques, áreas costeras, desiertos con arena, suelos salados con arbustos, montañas con cascadas, estepas con hierba aptas para caballos. En invierno todo esto debe cubrirse con nieve y es entonces que volvemos a las fotografías. Tenemos el mismo tema. No hay bosques, vegetación en las fotografías. ¿Qué pasó? ¿Fue todo cortado? ¿Es esto posible? En los edificios podemos ver que la naturaleza se apodera de las áreas. En la historia podemos ver cómo esta ciudad ha sufrido dos guerras. Tenemos la guerra de Crimea y la Segunda Guerra Mundial. Incluso me pregunto qué tipos de tesoros estaban realmente peleándose en Crimea. Por aquí en la península hay algunos fuertes estelares. Por ejemplo, este en Arabátska tiene muchísimo daño de batalla. Podemos ver los muros rotos, rareza entre los fuertes estelares. También recuerden, Crimea tiene algunas pirámides. Todo esto me hace pensar que esta es un área importante y de la que no se nos cuenta toda la historia. Un lugar muy disputado. La guerra de Crimea, conflicto de entre 1853 a 1856. Lo libran dos naciones, que es el Imperio Ruso y el Reino de Grecia. Ellos dos contra una liga formada por el Imperio Otomano, Francia, Reino Unido y el Reino de Cerdeña. Una guerra dispuesta fundamentalmente en la península de Crimea en torno a la base naval de Sebastopol. Pues bien, esta guerra es interesante porque viene a presentarse en un momento en que ya se dispone de la fotografía. Sin embargo, parece que tenemos más litografías que fotografías reales para ver el desastre. Como podemos ver en algunas de estas fotografías, vemos un panorama muy desértico, a diferencia de las litografías de Carlo, quien estuvo recorriendo el lugar casi en las mismas fechas. Y no sé qué opinen ustedes de las fotografías. Algunas son bastante sospechosas, como escenificadas. Traté de encontrar algunas buenas tomas, pero todas son prácticamente fotografías a un pequeño grupo de personas y no a campo abierto o algo por el estilo. Sobre los artistas capricho, esos hombres dibujando ruinas invadidas por la naturaleza, edificios de gran dificultad, muy vistosos,
Las pinturas que estoy mostrando pertenecen a Giovanni Antonio Panini, un artista que también dibujó caprichos, es decir, obras sacadas de la imaginación del artista. Giovanni Antonio Panini nace en 1691 en Piacenza y muere en 1765 en Roma. El hombre alcanza la fama como decorador de palacios y como pintor es muy conocido por sus vistas de la ciudad de Roma, en las que se interesó sobre todo por los restos más antiguos de la ciudad. Uno de sus trabajos más conocidos es del Panteón de Roma. ¿Qué vemos entre sus obras? Edificios invadidos por la naturaleza. Vemos una arquitectura espectacular. ¿Es esta Roma una fantasía? Sin embargo, hay varios artistas dibujando estas ruinas en el siglo XVI, XVII. ¿Qué es lo que realmente estarían dibujando? ¿El resultado de una guerra? ¿Un cataclismo? Muchos de estos edificios presentados en este tipo de cuadros fueron destruidos, pero con un poco de investigación se demuestra que la etiqueta de fantasía arquitectónica es muy engañosa. En mi opinión, fue diseñada para ocultar nuestro verdadero pasado, reordenar las fechas. No sabía que los escritores de la fantasía pusieron tanto detalle en sus obras. Me sorprende incluso lo comunes que son las pirámides en estas fotos. Me hace preguntarme ciertas cosas sobre Egipto. Puede ser una clara evidencia de una civilización perdida que construye pirámides por todas partes. ¿Y por qué se perdieron de la historia? ¿Por qué no dibujar solo arquitectura imaginaria, quizás intacta? ¿Por qué no dibujar ciudades, pueblos y edificios como si estuvieran en uso? Pero estos tipos solo dibujan ruinas. Según dicen, las ruinas romanas habían despertado un nuevo interés por la arqueología, convertido luego en un tema muy popular por varias décadas en el siglo XVIII. Incluso coincidió con el comienzo de la excavación de Pompeya y Herculano. Hemos estado equivocados acerca de las cámaras. ¿No te has dado cuenta? Los ojos, las manos y el arte de pintar son cámaras muy efectivas. Te pueden plasmar en un lienzo con arte y construcciones dejadas por civilizaciones. Hay pinturas que parecen más una fotografía. Difícilmente un artista va a pintar algo con tanto detalle. ¿Qué eran? ¿Imaginativos o exagerados? No creo. Ellos pintaban y dibujaban lo que veían. Solo que muchas de estas ruinas ya no existen. ¿Nos han robado la verdadera versión de esta historia? No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Maravillosos cuadros, detalles, la grandeza. ¿Cómo es posible que con esa escasa tecnología del pasado se hicieran tan exquisitas construcciones? ¿Es esto lo que se encontraron algunas personas al salir a la superficie después de algunos eventos que hicieron que estas personas estuvieran resguardándose durante algún tiempo? Y ahora vemos árboles y arbustos invadiendo estas construcciones. Por cierto, me interesa la definición de capricho. Hasta donde sé, solo se conocía la denominación de los caprichos de Goya, pero no encontré referencias al término capricho en relación a otros grabadores. ¿Tienes alguna fuente o término? Algunos de esos pilares parecen microchips. Los pilares son los pines de los circuitos integrados.
En esta época hay mucha gente sobresaliente, pensadores, filósofos. Llama la atención que muchas de estas construcciones son de orden gigante, elevadas columnas, grandes arcos, techos muy elevados con encasetonados, decoraciones impresionantes. Hoy en día no se construye así. Estos artistas pintaron realmente lo que vieron, reuniendo las piezas del rompecabezas. Esas grandes construcciones pintadas por ellos fueron parte de la Gran Tartaria, devastada a nivel mundial por esas fechas. Ellos, los exterminados, dejaron una obra llena de magnificencia y excelencia. Se sabe que eran muy altos en comparación a nosotros. Nada que ver con lo que se construye hoy en día, en calidad, en estética. Con el paso del tiempo este tipo de construcciones ha ido desapareciendo de a poco, con el afán de extirpar de nuestra memoria su existencia. Ahora se les da la llamada denominación pintores capricho, aludiendo a esa gran imaginación que inventó tales imágenes para desvirtuar su labor. Y ellos en realidad muestran la verdad. Ciudades devastadas, localizadas y cubiertas por la naturaleza debido al paso de décadas hasta que las encontraron. Estas obras transportan a otra época. Ok, yo me despido, pero los veo más adelante con más información. Hasta luego.